Ya está grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, Mi nombre es Eloy Vera, soy coordinador local y encargado de medios audiovisuales de Estudiantes por la Libertad, que es una de las principales organizaciones liberales del mundo y la mayor organización liberal de la Argentina y de varios países de Latinoamérica. Les voy a pedir a todos los que no sean yo y el ponente, que tanto, que silencien sus micrófonos para mayor claridad del audio. Y les informo también que esto está siendo grabado y que se va a subir a nuestro canal de YouTube después. Así que para que estén atentos por si después se les ocurre hablar o prender la cámara. Eso va a salir en el video. Muy bien. La idea de esta charla surge a raíz de un proyecto personal que es estudiar la historia del liberalismo, a partir de la cual me enteré que de hecho el liberalismo no nace como solemos pensar en Inglaterra y Escocia, con los grandes que todos conocemos, John Locke, Adam Smith, David Hume, sino que en gran parte ellos se vieron inspirados por un grupo de intelectuales holandeses, de lo que eran las Provincias Unidas de los Países Bajos, que eran llamados el grupo de Lowenstein, donde estaban algunos muy conocidos como Hugo Grocio, los hermanos de Witt, los hermanos de la Corte y Baruch Spinoza. Y justo se dio la casualidad de que conozco a una persona que está bastante obsesionada con Spinoza, que es Santos Cabuso. Él es estudiante de filosofía en la misma universidad donde estudio yo, en la Universidad Nacional del Sur. Es además un amigo personal, nos conocemos de la secundaria. Y bueno, ya se está por recibir, ya está escribiendo su tesis, así que en cualquier momento será licenciado en filosofía, si no me equivoco. Y bueno, la idea es empezar a reivindicar a Spinoza, no solamente como se lo ha reivindicado últimamente, como un pensador ilustrado, holandés, judío y ateo, o por lo menos racionalista, sino también empezar a reivindicarlo como un, un intelectual que estuvo muy políticamente comprometido con el destino de los Países Bajos y con la facción republicana y con los ideales que eventualmente, a través de intelectuales ingleses y franceses, se convertirían en el liberalismo político que todos hoy en día propugnamos de Estudiantes por la Libertad. Bueno, Santos, si querés ya puedes empezar tu presentación. Bien, dame un segundo que veo cómo comparto. Pantalla completa. Compartir. A ver, compartir. Está compartiendo tu pantalla, muy bien. Ahora están viendo la presentación de Google, ¿verdad? ¿Me Así escuchan? es. Sí, sí. Genial, bien. Entonces, si mando acá, debería cargar esto. Genial. Y cambia con el clic. Perfecto. Lo que sí, no me veo ocultar. Lo que sí no me veo a mí ni los veo a ustedes. Pero bueno, igual, con que ustedes vean esto, estamos bien. Yo lo que había pensado es que como Google Meet tiene la opción de chat, estaría bueno. Igual, ¿hoy hay algún modo en el cual pueda ver la presentación y a su vez ver algo de Google Meet? No puedo ver ambas. Yo estoy en el celular, así que lo estoy viendo todo. Yo leo todas las preguntas, veo toda la gente que está. Dale. Que son... Em, entonces, capaz puedo. Bueno, ya fue, lo hago así. Así veo solo la presentación. Yo lo que había pensado es que como Google Meet tiene la opción esta de... vamos a... Me gustaría poder compartir una ventana de modo que pueda ver también la charla. Bueno, no importa. A ver si puedo, dame un segundo, detener acá y compartir, presentar ahora una ventana. Acá. Ahí, ¿qué es lo que están viendo? El Power. El Power. Bueno, está bien, no los voy a poder ver. Bueno, está bien, no pasa nada. Lo hacemos así, total, no hay problema. Arranco con esto. Iniciar presentación. Google Meet tiene el chat y está bueno usarlo. Y yo lo que pensaba, el modo que había estructurado esto, básicamente es que podamos tener un bloque, un break, en el cual leemos las preguntas y charlamos sobre las dudas que hayan quedado y charlamos un poco sobre Spinoza. Y después tengamos una segunda parte
que ya es un toque más relajada. En sí lo había titulado esto Spinoza y la libertad, dos modos de entender la libertad, porque básicamente, como vamos a ver, en el sistema de Spinoza, la libertad se puede entender de dos modos muy distintos, y uno es en términos metafísicos, o sea que es libertad en sentido más bien ontológico, y el otro ya es en términos políticos. Y lo que quería comentar es que básicamente esto no, ya había adelantado un poco, yo no me considero un experto en Spinoza ni nada, simplemente se da que me gusta mucho Spinoza y bueno, justo estudio filosofía, así que lo vi un poco en la carrera. Pero lo que vamos a hacer honestamente va a ser hacer una lectura de Spinoza con un espíritu más bien liberal, y sobre todo porque la posibilidad que ofrece Spinoza como sistema, básicamente ofrece un marco teórico bastante interesante para una política liberal incluso al día de hoy. Ahora vamos a ver un poco de eso. Bueno, bien, esa va a ser la estructura entonces. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre Spinoza, después vamos a hablar sobre la libertad en términos metafísicos, después tenemos el pequeño descanso. Yo he calculado 20 minutos de introducción, 30 de la libertad metafísica, después el descanso ahí de 10 minutos, y después cerramos con lo que es libertad en términos políticos. Voy a ver si me puedo poner el horario para no atrasarme mucho, son 6 y 7. Los textos que vamos a utilizar son básicamente la Ética de Spinoza, que es la obra más importante de Spinoza. Vamos a ver que no la llegó a publicar en vida, sino que se publicó luego de que murió, en el año que murió, de hecho. Y el Tratado Teológico Político, que también es una obra que Spinoza nunca publicó abiertamente. Los únicos trabajos que publicó abiertamente fueron unos trabajos sobre la filosofía de René Descartes. Qué lástima que no llego a ver, que no puedo ver lo de Google Meet mientras veo esto. Dos libros muy recomendables son Spinoza para principiantes, que es un libro ilustrado, con las ilustraciones las puse acá en el PowerPoint, y otro que se llama Spinoza por las bestias. Ambos libros están muy bien ilustrados. Vieron que el sentido de la ilustración no es que sea solo una imagen que esté ahí con el texto, sino que ilustre de lo que se está hablando. Justo he notado que la mayoría de los libros ilustrados de Spinoza suelen estar muy bien ilustrados, o sea que efectivamente acompaña y ejemplifica lo que se dice. Bueno, ya entonces arrancamos con una introducción así general a Spinoza. El PowerPoint es básicamente para que no pierda el hilo de la charla y no irnos tanto de eso, quizás no es tan fundamental, pero sí tiene un par de notas para mantenernos ahí. Spinoza nació en 1632, si no me falla la memoria, el 24 de noviembre. Era un judío sefardí, es decir, era uno de los judíos, o sea, era nieto de un judío exiliado de Portugal. Básicamente el abuelo de Spinoza había tenido que moverse de Portugal a España, Francia. En ese momento la Inquisición los corría, o varios siglos antes los había obligado a convertirse al catolicismo. O sea que básicamente ya viene por defecto con cierta carga cultural que nos habla sobre el rol de la religión dentro del Estado, ¿no? y el valor coactivo de eso. Después, cuando veamos el Tratado Teológico Político, vamos a ver de que no es casual que sea Spinoza el que haya planteado esas ideas. Como todo judío en comunidad, tuvo una formación profunda en la religión. El tema es que cuando cumplió 24 años, o durante los 24 años, fue excomulgado. No sabemos bien por qué. Sí se sabe que fue algo tan grande como para que lo echen de la comunidad. Recuerden que ser excomulgado capaz ahora nos puede sonar algo más leve, pero cuando tu comunidad es religiosa, básicamente quiere decir que te están limitando todo posible contacto social. O sea, es como si de pronto ahora, imagínense que de buenas a primeras sus amigos, su familia, sus vecinos, cualquiera, todos esos vínculos sociales se cortan. Por eso está como esta imagen tan, muchas veces hasta romantizada, de un Spinoza ahí todo debilucho, chiquito, solo, que se dedicaba a filosofar y reflexionar sobre el infinito. Pero bueno, la realidad es que sabemos que Spinoza tenía muchos amigos porque recibía y enviaba mucha correspondencia, en la cual incluso hasta a veces se quejaba de que tantas visitas no lo dejaban filosofar. Le ofrecieron en varias ocasiones puestos para dar clases en universidades, las rechazaba porque él quería poderse dedicar a su obra. Sabemos también que vivía con muy pocas cosas. Cuando murió, a los 44 años, entre sus posesiones había un poco de ropa, los elementos para pulir lentes con los que trabajaba, un cofre, unas cortinas y no mucho más. De hecho, era de moverse de un lugar a otro, nunca se dedicó a acumular cosas. Después tengo acá el decreto de excomunión.
Las obras, como decía, no se publicaron en vida, las obras importantes, o se publicaron, corrían básicamente en círculos más bien entre conocidos, ¿no? A John DeWitt era el que mataron, no me acuerdo cuál era el que mataron y cuál era el otro. Sí, el primer ministro, gran pensionario de Holanda que comieron vivo. Bien. Bueno, básicamente John DeWitt era uno de los que financiaba a Spinoza, y como Spinoza se le impactó mucho el asesinato, básicamente no se dedicó a publicar sus obras así en blanco. No porque sea cobarde, porque de hecho la excomunión le costó muchísimo, sino porque lo que no quería era básicamente fomentar los ánimos sediciosos. El contexto histórico, bueno, estamos en el año, supongamos el año 1650, ¿no? Cuando Spinoza tenía 18. ¿Cómo era el mundo en esa época? Bueno, desde el punto de vista científico, realmente no, la ciencia como la conocemos ahora estaba súper en pañales. Fíjense que la química moderna arranca con Lavoisier casi 150 años después. En esa época aún ni siquiera estaban las obras de Boyle, que fue básicamente el que hizo el paso de la alquimia a la química. No se conocían muy bien la noción de elementos no estaba clara, no se sabía muy bien de qué estaban hechas las cosas, no se conocían todos los elementos, el fósforo, por ejemplo, aún no estaba descubierto. Sin embargo, lo que se puede ver en el estilo de Spinoza es que básicamente el estilo que tiene es el racionalismo clásico de la modernidad, de los filósofos. El método con el que escribe, después voy a ver si puedo minimizar esto y mostrar un poco de una ética que tengo en el PDF, es básicamente siguiendo el orden geométrico. Vamos a ver si puedo hacer esto, a ver si minimizo. Esto, por ejemplo, es como está escrita la ética de Spinoza. Está dividida en 5 partes, y cada una tiene primero sus definiciones, sus axiomas y después sus proposiciones. Y lo interesante de esto es que hace bastante sencillo de seguir la lectura en cuanto a su justificación. Por lo general, si vos te pareces en algo, podés ir siguiendo cómo lo justifica y volvés al punto que puede estar poco claro. Esto, o sea, el estilo de escribir es un claro clima de época. Vamos a volver para acá. Lo puedo dejar así, si no. Estamos acá. Es un claro clima de época, porque es cuando se nota que estamos dejando atrás el estilo medieval de filosofar. El contexto histórico era básicamente la época en la que arrancan a surgir las distintas, los inicios de las teorías políticas en las cuales se plantea separar el Estado. Primero se reflexiona filosóficamente sobre el Estado, sobre qué significa el Estado, sobre la legitimidad del poder, y bueno, básicamente Spinoza como que se adelantó un poco a esa cuestión, por más que la mayoría de las cátedras no se suele ver. Y como contexto filosófico, viene después de René Descartes y a la par de Leibniz, que después, bueno, con las cuestiones sobre cómo existe el cuerpo en relación al alma, y eso va a ser bastante relevante. La estructura de la ética, como les comentaba, son definiciones, o sea, qué entiende por cada cosa, axiomas, o sea, como leyes que da, y después proposiciones. Los axiomas, como digamos, en el método científico, no se justifican, sino que son con lo que se justifica. O sea que, en todo caso, con las proposiciones podés no estar de acuerdo y después las seguís y ves si se sigue de las otras proposiciones o no, pero el axioma es algo que básicamente tenés que aceptar, ¿no? Lo mismo pasa en la ciencia. Por eso el método que tiene la ética es curioso cómo no distingue la física de la metafísica de la ciencia en general. De hecho, Spinoza estaba muy versado en ciencia, esa información la tenemos, y bueno, era amigo de científicos y eso, y tenía correspondencia con un montón de figuras de intelectuales de la época. Lo que tengo acá es el decreto de excomunión de Spinoza, ¿sí? Que dice: los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuviera ningún resultado y como, por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo de su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del santo Dios y de toda esta comunidad,
ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Ok, básicamente, esto no solo que es una excomunión, sino que es una maldición. Vos imaginate que para los abuelos de Spinoza habían resistido la conversión al catolicismo durante varias generaciones. Se tuvieron que mudar porque los expulsaron. Y de pronto a Spinoza lo excomulgan. O sea, no solo que lo echan de la iglesia, sino que lo echan del pueblo de Israel. O sea, cortan la relación que ancestralmente él mantuvo con el pueblo de Israel. Básicamente, ninguno de la comunidad podía seguir interactuando con él. Por eso se tiene esta noción de la vida de Spinoza tan solitaria, ¿no? Simplemente porque todo su círculo social lo tuvo que ignorar. Su familia, básicamente ocurrió lo mismo, solo que la madre murió cuando él era joven y el padre murió cuando, o sea, la madre murió cuando él era niño, de hecho el padre murió cuando él era joven. De la madre no se sabe mucho, se llamaba Ana Débora, creo. Con el padre tenía una muy buena relación y después se dedicó a trabajar con los hermanos un par de años hasta que, bueno, luego se terminó separando de ellos. Esto ya lo vimos. Libertad en términos metafísicos. Bueno, esta quizás es la cuestión, la sección de libertad o la forma de entender la libertad que es un poco más engorrosa, porque es una cuestión netamente filosófica. Y esta parte capaz es de más alta intensidad, por eso después de esta vamos a tener el break. Básicamente, lo que tiene Spinoza es que tiene un sistema muy robusto, o sea que no es muy fácil de poder entrar, pero una vez que uno ingresa al sistema, podés ir a cualquier punto de la ética que te lo va a terminar justificando, o sea, tiene mucha circularidad y como... las ilustraciones estas, como les comentaba, están sacadas del libro de Spinoza para principiantes, que están muy buenas, o sea, verdaderamente ilustran lo que dice cada capítulo. Spinoza plantea un sistema totalmente nuevo, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados al sistema cristiano, ¿no? En el sistema cristiano, por ejemplo, el alma es algo distinto del cuerpo, el alma es superior al cuerpo, el alma es pura, formal, espiritual, el cuerpo es de carne, el cuerpo es corrompible, el alma es eterna, Dios es espiritual, de una naturaleza similar al alma, todo lo que ocurre por la providencia divina, el ser humano tiene libertad de elegir, por eso es juzgado, hay una trascendencia del alma, o sea que hay vida después de la muerte. Realmente el sistema de Spinoza es muy distinto a esto, por eso capaz es tan difícil de acceder a él. Vamos a intentar entrar un poco a eso, como nos marca la ilustración. Entre las tesis que tira, tiene por ejemplo la tesis determinista, la tesis monista, la tesis paralelista, la tesis inmanentista. Realmente es todo un sistema que tiene muchos bombazos juntos. Es bastante revolucionario, sobre todo para la época. Lo que ocurre es que uno lee Spinoza hoy, en el año 2020, y lo ves y te sorprende la frescura, ¿no? Como que realmente parece que lo hubiesen escrito hace una semana, y se escribió hace casi 400 años, cuando la gente se mataba por religión. O sea, hoy también, ¿no? Pero que uno piensa que quizás no tanto nivel. Bueno, yo estaba pensando en cómo se puede arrancar a tratar el tema de la libertad en términos filosóficos. Y como decía, no es un sistema tan cerrado que quizás no es muy fácil entrar. Yo lo que pensaba es que quizás el modo más amigable de iniciar es con una cuestión de la física. Nosotros, esperen que cargue. Ahí va. Nosotros estamos más acostumbrados a las cuestiones científicas porque, bueno, la ciencia ha avanzado bastante, ¿no? Y algo que se puede apreciar, ¿no? Que puede apreciar cualquiera en su cotidianidad, es la noción de la causalidad. Y eso es una cuestión que es clave en Spinoza y es una de las patas por las que se puede entrar al sistema. La causalidad estricta.
En la primera parte, el tercer axioma, o sea, una de las primeras cosas que nos dice Spinoza es, de una determinada causa se sigue necesariamente un efecto, y por el contrario, si no se da causa alguna, es imposible que un efecto se siga. Es decir, yo tiro algo contra la pared y veo que rebota, y lo tiro con una fuerza similar, y veo que rebota de un modo similar, y lo sigo tirando y veo que sigue rebotando, ¿no? Y si yo pudiese medir la fuerza de mi tiro, vería que el efecto del rebote es siempre el mismo. La causalidad funciona así en el mundo físico. Dada una causa, dado un conjunto de variables, el efecto es siempre el mismo. Y a su vez tenemos al hombre, que está en el mundo, ¿no? Desde el cristianismo, el hombre está en el mundo de un modo muy especial. Fue creado por Dios, está guiado por la providencia divina. Esperen que prendo el calefactor. Creado por Dios, ¿no? Es un Dios personal, guiado por la providencia divina, que tiene la libertad de crear cadenas causales en sí mismo. Bueno, para Spinoza eso no es así. De hecho, es bastante interesante la reducción que se hace, muy propia de la actualidad, de reducir al hombre como una cuestión más que está en el mundo. Básicamente no poner al hombre en un pedestal, sino de verlo como otro objeto natural. La mayor parte de los que han escrito acerca de los afectos y la conducta humana parecen tratar no de cosas naturales que siguen las leyes ordinarias de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de esta. Más aún, parece que conciben al hombre, dentro de la naturaleza, como un imperio dentro de otro imperio. Pues creen que el hombre perturba, más bien que sigue el orden de la naturaleza, que tiene una absoluta potencia sobre sus acciones y que solo es determinado por sí mismo. Esto es lo que les comentaba, que es la noción que solemos tener, ¿no? Como que está la naturaleza y fuera de eso el hombre, que es una cuestión ajena. Incluso, de hecho, la Biblia también justifica eso, ¿no? Como que Dios creó al hombre para que tenga dominio sobre el resto de los animales. Durante la mayor parte de la humanidad fue extremadamente antropocéntrica. Y de hecho lo seguimos siendo, pero creo que al perder fuerza las religiones en general, también se va un poco el misticismo que nos rodea y, digamos, básicamente también el avance de la psicología nos ha hecho ver que no somos tan mágicos como pensamos. Bueno, esto también es, como decía, es difícil entrar a la cuestión esta, sobre todo porque no son temas que solemos charlar en nuestra cotidianidad, a menos que uno sea religioso, ¿no? La noción de alma ya, no sé si en la actualidad la usamos, por lo general nos referimos más a mente, ¿no? Sí, eso está bueno aclararlo, cuando hablamos de alma o de espíritu, entendemos lo que ahora entendemos por mente, ¿no? Mi ser consciente, que es lo que hace que yo me mueva, lo que me anime, ¿no? Eso es el alma. Básicamente Spinoza toma esa noción. Vamos a ver después qué entiende por alma. Entonces, un problema filosófico no es cómo se relacionan el cuerpo y el alma. Básicamente tenemos objetos que parecen no estar animados, ¿no? Sin embargo tienen sus propiedades. Y tenemos a los animales que están animados, pero no parecen ser tan copados como nosotros. Y después tenemos al ser humano, que entre las cosas que puede hacer, puede pensar, tiene la espiritualidad, puede moverse de un lado para el otro, tiene un montón de propiedades que parece que lo hacen único. El tema es qué es lo que podemos decir del cuerpo y qué es lo que podemos decir del alma. Para René Descartes, nosotros tenemos, básicamente, yo soy una cosa que piensa, de ahí el cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, y en otro lugar están las cosas extensas, ¿no? Mi cuerpo sería una res extensa, una cosa que ocupa espacio. El alma no ocuparía espacio, mientras que las cosas sí. Esa es la principal diferencia. El tema de eso es, si el alma es de naturaleza inmaterial, eterna, inmutable, y el cuerpo es corrompible, material, etc., ¿cómo se conectan esas dos cosas? Si realmente son de naturaleza tan distinta, si incluso son hasta de frecuencia distinta, podríamos decirlo, ¿cómo es que uno se puede conectar sobre el otro? ¿Cómo es que uno puede incluso mandar al otro? Recuerden, como decía hoy, que desde el cristianismo hay una gran diferencia entre lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? O el espíritu, y el espíritu siempre tiene primacía sobre el cuerpo. Incluso vieron que está esa cuestión de que todo lo que le gusta, todo lo que le hace bien al cuerpo engorda, es pecado o no sé qué otra cosa, ¿no? O es ilegal, no me acuerdo. Pero esa es la noción cristiana, básicamente, como que el modo de ver la vida para el cristianismo es muy distinto al que puede tener uno si no es religioso. Vieron esta cuestión de ver a la vida como atravesar un valle de lágrimas, como una prueba para ir a la casa del Señor. Vamos a ver que la filosofía de Spinoza es
muy distinta a eso. Yo me tengo que mirar la hora para que no se me vaya el tiempo. Básicamente, la diferencia o cómo estamos ontológicamente en el mundo, esto, perdón que no profundice, pero realmente no habría tiempo de explicar la ontología de Spinoza. El hombre es un modo de una sustancia que abarca todo lo que existe. Es decir, no hay sustancias y accidentes separadas entre sí, como diría Aristóteles, ¿no? Que está la sustancia, por ejemplo, justo no tiene color, pero la sustancia mate con el accidente de ser marrón, ni, como diría Descartes, que están las sustancias pensantes y las sustancias extensas, sino de que existe una sustancia, ¿sí? Que es única, infinita, necesaria, eterna, indivisible y causa de sí. ¿Sí? Solo existe una. Obviamente en la primera parte lo justifica, pero como decía, la primera parte es la más difícil de la ética, así que medio que les voy a tener que pedir que me crean. Con esto no lo llevo a justificar. Y nosotros vendríamos a ser un poco como los accidentes de esa sustancia. Spoiler, bueno, esa sustancia es Dios. Lo interesante de Spinoza es, básicamente, como en ese momento obviamente no se sabía, no se conocía la noción de átomo, pero lo que marca Spinoza es que hay cuerpos simplísimos, pero en ningún momento dice que sean simples, porque básicamente todo lo que ocupa espacio es divisible. O sea, no existe una naturaleza última de las cosas que sea indivisible. No es así. Y lo interesante es que siempre habla de los cuerpos como agregados de cosas o como conjunto de cosas. Básicamente existe una sustancia que es infinitamente infinita y tiene, vamos a ver si lo digo en el próximo, correcto, tiene infinitos atributos. Los atributos es lo que percibimos como constituyente de su esencia. Y a Dios, en este sentido, Spinoza lo divide, aunque lo hace muy al pasar en una parte de la ética, pero pedagógicamente es muy útil, dividirlo en naturaleza naturada y naturaleza naturante. Naturaleza naturante sería el Dios sustancial que está ahí con sus atributos, y la naturaleza naturada sería lo que podemos ver, básicamente, que somos nosotros, las cosas individuales. Son Dios mismo considerado desde el punto de vista de lo producido. Bien. Su expresión es infinitamente limitada, pero solo percibimos dos de sus atributos. Pensamiento y extensión. También en la primera parte demuestra por qué es infinitamente infinita, pero como nosotros solamente tenemos un cuerpo y un alma, es decir, como somos pensamiento y somos extensión, solo podemos percibir dos, porque solamente somos cuerpo y alma. Y bueno, los atributos básicamente son los aspectos en los que se expande la infinidad de la potencia de Dios. Que con esta cuestión de Dios vieron que está eso de Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza. Bueno, después puse eso para ver por qué en realidad el texto ese no refiere muy bien al Dios de Spinoza. Como les decía, bueno, esto es un poco engorroso, pero para ver la cuestión de la libertad tenemos que pasar por esto. Y todo lo que existe se da en Dios, porque como es infinito y abarca todo lo que existe, lo que existió y lo que puede llegar a existir. Básicamente se da un inmanentismo. No hay nada fuera de la divinidad. Muchas veces se dice que Spinoza era panteísta. Eso capaz no es muy apropiado porque en el panteísmo Dios está en las cosas y acá es más bien un panenteísmo, o sea, las cosas están en Dios. Porque aparte, Dios no se agota en las cosas. Realmente yo no sé cuántas cosas están pasando acá, solo que llego a ver esto. Incluso, bueno, poniendo un ejemplo más accesible, vieron que los escorpiones ven en ultravioleta y las águilas en infrarrojo, creo, o al revés, no sé cómo es. Y nosotros llegamos a ver muy poco. Fíjense que cuando yo escucho algo, lo que estoy escuchando son los cambios de presión en el ambiente. O sea, está eso y mi oído lo transforma en sonido. Es bastante loco. Y anda a saber todas las cosas que están pasando que uno ni se llega a enterar. Y eso podría ser dentro de la extensión. Imagínate cuántos modos tiene Dios que uno no conoce. Nosotros, todo lo que existe, en tanto somos finitos, somos modos finitos mediatos de la extensión. ¿Sí? Nuestro cuerpo es un modo finito mediato de la extensión. Me gusta mucho esta ilustración porque dice, así como los castillos de arena se construyen en la playa, debemos pensar que todas las cosas se construyen en Dios, como si este fuese una plastilina cósmica. Y aún esto no es suficiente, porque la comparación no incluye a las cosas espirituales. Los sentimientos o las ideas también están en Dios. Por eso es que se dice que Dios es la causa inmanente, pero no transitiva de todo lo que existe. O sea, es inmanente porque actúa sobre sí. Y transitivo justamente es cuando, por ejemplo, un verbo transitivo sería
yo jugar, creo, ¿no? Si yo digo yo juego, queda trunco, ¿no? Tiene que decir yo juego a la pelota. Eso es sobre lo que actúas. Dios es la última causa de todo, pero nunca actúa sobre nada externo a sí, solo actúa sobre sí. Nuestro cuerpo, les decía, es un modo finito mediato de la extensión. Quizás no quiero profundizar mucho en esto, pero los modos que están son ahí, por ejemplo, el modo infinito inmediato en la extensión es el movimiento y el reposo, y el modo infinito mediato es todo el espacio que existe, para tener como referencia. Lo que determina un cuerpo es la proporción de movimiento y reposo. Básicamente, mi cuerpo está compuesto de un montón de cuerpos más, pero como mantiene la misma proporción de movimiento y reposo, podemos decir que es un cuerpo. Pero si yo voy a mi mano, por ejemplo, seguramente puedo distinguir un montón de cuerpos que están en distintas proporciones de movimiento y reposo. Son y media, bien. Bueno, y entonces, nosotros queremos ver si somos libres y sabemos que estamos en Dios. Entonces estaría bueno saber si Dios es libre, ¿no? Bueno, esto es parte de la ilustración. Y acá es donde se problematiza y depende cómo entendamos la libertad. Si entendemos a la libertad como la capacidad de crear nuevas cadenas causales, no lo es. Porque Dios es la única sustancia que existe y existe necesariamente. O sea, es tanta su potencia que no podría no existir. Y como existe necesariamente, todo es necesario. Todo lo que existe, existe en él. No hay lugar a la contingencia. Las cosas solo pueden ser como son y no según la voluntad de Dios o según la voluntad de nadie. De hecho, vamos a ver que Dios no tiene voluntad. Por eso Dios no es libre, pero realmente nada es libre. Todo está determinado, según la Spinoza, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el determinismo. Sin embargo, Dios, a diferencia del hombre, como es la única sustancia que existe, es causa de sí. Y para Spinoza, eso, ser causa de sí, es lo que se puede entender como libertad. O sea que libre arbitrio, podríamos decir, el poder elegir una cosa u otra, no. Es algo que no podemos hacer. Básicamente todo lo que pasa está causalmente determinado. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y lo que tiene importante Spinoza es que plantea un Dios radicalmente distinto al Dios de la tradición. ¿Querés tomar agua? Básicamente para el cristianismo, Dios es un Dios personal que es omnisciente, es omnipotente, es bueno. Cuando vos rezás, te estás comunicando con Dios, ¿no? El Papa es la encarnación de Dios en la tierra. O sea, tenemos un Dios que hemos hecho imagen y semejanza nuestra. Vieron que cuando Deus Vult era, creo que era hoy a ver si me corregís, era el lema de la Inquisición, ¿no? ¿O de qué era? ¿De la Cruzada de Jerusalén? De los cruzados, sí. De la Cruzada. O sea, es la voluntad de Dios. Realmente nosotros creemos que tenemos una voluntad y además se la atribuimos a Dios. Y pensamos que todo lo que pasa, pasa por su voluntad, porque creemos que es omnipotente. Entonces, cuando hablamos de Dios acá, no hay que... Por eso después puse lo del Dios de Spinoza, que es como esa cadena que se suele ver en Facebook. No hay que pensar en un Dios como si fuese un Dios cristiano. Simplemente, Dios es la única sustancia que existe, la totalidad de todo lo que existe y lo que puede existir, y todo es en Él. Y es cierto que vamos a ver después por qué Dios es infinitamente amor y por qué, digamos, cuando uno ama algo, en realidad está amando a Dios, solo que a través de alguno de sus modos. Eso también es muy interesante en Spinoza. Pero bueno, nunca podríamos tener un Dios que nos ame a nosotros en Spinoza, porque simplemente no es una propiedad de Dios el amar. Bueno, y esto es lo que comentaba del Dios de Spinoza. No sé si lo llegarán a leer, pero en Facebook suele circular esto Vieron que las frases de Einstein en internet están mucho, por más que Einstein nunca las haya dicho. Esto es algo que escribió no Spinoza, sino un filósofo español, haciendo como una especie de interpretación muy laxa de lo que es el Dios de Spinoza. Y es esa cuestión de, yo no te hice para que sufras, yo te hice para que disfrutes, todo eso. O para que disfrutes del sexo, bla, bla, bla. Dice... Ahí va. Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar.
yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando ropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de lavarme. ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Bueno, esto está muy bueno porque realmente cambia la idea que tenemos de un dios así como un rey superpotente, pero realmente no es muy apropiado del dios de Spinoza, porque el dios de Spinoza no nos podría hablar nunca, realmente no le importaría qué es lo que estamos haciendo nosotros, simplemente es una sustancia poderosa que está ahí y no, o sea, de la cual nosotros somos parte, pero no es que es alguien no es que es un dios al cual le importa lo que hacemos, ¿no? O sea, esto capaz, lo pongo acá porque es algo que seguramente más de uno haya visto circular en Face, y bueno, no es así como debe entenderse a Dios en Spinoza. Entonces, habíamos dicho de que Dios tiene infinitos atributos, pero nosotros percibimos solamente dos, que son el pensamiento y la extensión. En la extensión, que es el más fácil de procesar, lo que hay son cuerpos físicos, las cosas extensas. Por ejemplo, este vaso, ¿sí?, es extenso. Es un modo finito, mediato de la extensión de Dios, de la única sustancia. ¿Por qué? Bueno, porque está acá, existe. ¿Sí? Existe y existe solamente en Dios. Lo mismo con esta lapicera, lo mismo con ese libro. Ahora bien, a Dios también le compete el atributo del pensamiento, ¿sí? O sea que todos los pensamientos que existen también existen en Dios. Cualquier idea que yo tenga, que, no sé, lamentablemente ustedes no lo pueden ver, pero cada uno puede imaginar lo que quiera y después nos cuenta qué fue, esa idea que tienen no ocupa espacio, no podrían ponerla en una caja, por ejemplo. El número 4, que es un concepto matemático, pero podríamos tomarlo como idea, no podría entrar en mi bolsillo, ¿no? Si dibujo el número 4 que ocupa espacio y después lo borro, no es que el número 4 deja de existir, ¿no? Las ideas están como en un reino medio aparte. Nosotros podemos procesar las ideas justamente porque de algún modo participamos del atributo del pensamiento. Por eso el alma, ¿sí?, en el hombre es la idea del cuerpo. Cuerpo y alma son lo mismo, y esto después vamos a ver cómo es importante en Spinoza para entenderlo en términos políticos. O sea que acá ya hay una diferencia muy importante con el cristianismo. Mientras que el cristianismo marca un abismo entre el cuerpo y el alma, para Spinoza el alma es la idea del cuerpo, o sea, es lo mismo que se da, lo mismo que el cuerpo tiene en el plano de la extensión, el alma lo representa en el atributo del pensamiento. Solo que está visto desde distintos aspectos. Ahora, el ser humano no es que es el único que tiene, o sea, podríamos decir que somos el único con alma porque es el único que puede pensar, pero no es el único que tiene una idea que está en relación con su cuerpo. Esto también tiene un alma, ¿sí? O, no sé, el teléfono básicamente cualquier cosa que existe, porque todo lo que existe tiene su correlato en Dios, en todos los atributos infinitos posibles. La piedra puede no pensar, pero tiene un alma en tanto hay una idea de esa piedra. Cuando yo tengo, no sé, yo ahora, por ejemplo, no lo estoy viendo, ¿no? Igual lo estoy agarrando, así que sé que existe. Pero yo estoy pensando en el vaso. ¿Y esa idea dónde está? Esa idea, bueno, está en Dios. Y es la idea del vaso. O sea que nosotros la única diferencia que tenemos, lo único que nos hace especial por sobre las cosas es que tenemos la propiedad de pensar, pero no más que eso. Bueno, y esto es súper importante. Esta es la proposición número 7 de la segunda parte. En la segunda parte habla sobre el alma humana y cómo se relaciona eso con Dios, que es lo que básicamente demostró en la primera parte. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Esto es fundamental. Básicamente lo que pasa acá tira por tierra esta cuestión que es realmente muy cristiana, y Descartes decía eso, de que la mente ordena el cuerpo. Por ejemplo, a ver, asumamos que esto me pinchase, ¿no? ¿Qué es lo que pensaríamos que pasa? Nosotros pensaríamos de que, bueno, hay una mente acá, ¿no?, en esto, que ordena que la mano se mueva y cuando la mano toca un alfiler, vuelve del cuerpo a la mente el dolor, ¿no? Pero básicamente ahí es una cuestión jerárquica. Y lo que nos dice Spinoza es que en realidad no es que una cosa manda a otra, sino que como son dos atributos que representan lo mismo, o sea, en sí hacen referencia a los mismos entes dentro de la misma sustancia, lo que está ocurriendo no es que hay causalidad, sino que hay sincronicidad. O sea, cuando este cuerpo entra en contacto con el mío, yo siento dolor del mismo modo que estos se chocan, pero no es que uno cause dolor, sino que simplemente la idea de esto
está interactuando con la idea de mi cuerpo y causando algo, del mismo modo que el cuerpo está interactuando con mi cuerpo y causando algo. O sea, que el dolor que yo siento es la versión de la idea, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Es la versión en el atributo del pensamiento de este contacto, ¿sí? Y eso vamos a ver por qué es importante para la cuestión de la libertad. Bueno, como ahí habíamos visto, es proposición, demostración y corolario. Ese es el estilo que tiene la ética. No hay supremacía de un atributo sobre el otro, hay sincronicidad. O sea, no es que yo digo, no es que mi mente manda a mi cuerpo y después de actuar recibe el dolor, sino de que la idea de mover el cuerpo se da al mismo tiempo que el cuerpo se mueve, ¿no? Y la idea del dolor pasa al mismo tiempo que, o sea, el orden de lo físico, ¿sí? Que es el que incluye el movimiento, ocurre al mismo tiempo, en perfecta sincronicidad, que el orden de la idea que parece ser volitiva y manda que mueva, y después el dolor que ese cuerpo ejerce sobre el mío. Y otra proposición, como decía, es un sistema que tiene varias patas, pero después se hace más amigable. Cada cosa se esfuerza en cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Y esto también es importante en las cuestiones políticas. Todo lo que existe, todo, se esfuerza por perseverar en su ser, ¿no? Esto en términos físicos es pensarlo quizás en cuestiones de la inercia. Vieron que la inercia es que las cosas están quietas a menos que vos las muevas, y si algo se está moviendo, se va a seguir moviendo a menos que lo detengas. Bueno, todo lo que existe tiene como un esfuerzo en cuanto puede por perseverar en su ser. Nada cede a la existencia. Y a su vez, las cosas solo pueden ser destruidas, no sé si lo digo acá, no. Las cosas solo pueden ser destruidas por algo externo, en vista de que todas se esfuerzan por hacerse presentes. Y esto no lo puse acá, pero Spinoza lo justifica diciendo de que en vista de que las cosas son modos de la potencialidad infinita de Dios que se afirma a sí misma, las cosas no pueden nunca contener en sí nada que atente contra ellas. Y cuando veamos sobre qué es la felicidad para Spinoza, esto es súper importante. Eso, que en latín Spinoza lo llama conatus, es la potencia de cada cosa, ¿sí? O la esencia o el grado de perfección, que es la capacidad de afectar y ser afectado por otros cuerpos. Como habíamos visto, el cuerpo en Spinoza no es una cuestión sustancial fija, sino que está en constante movimiento. De hecho, Deleuze, filósofo francés del siglo pasado, básicamente construye una noción del cuerpo sin órganos basándose en Spinoza, ¿no? Y la cuestión del deseo. Recomiendo si a alguno le interesa. Cada cosa tiene su grado de potencia, ¿sí? Su grado de perfección en relación a su propia naturaleza. No solo el hombre, ¿sí? Las piedras, los perros, todo se esfuerza en cuanto puede por perseverar en su ser. Y todo quiere aumentar su potencia. Las cosas básicamente no tienen, si bien un hombre no se puede transformar en caballo, por más que el caballo corra más rápido, eso atentaría contra la esencia del hombre. Intentan cuando puede aumentar su capacidad de afectar y ser afectado, o es decir, su poder. Eso explica esta voluntad que notamos que las cosas tienen. Vieron que para esta época todavía no estaba la noción de la voluntad de vivir de Schopenhauer ni la voluntad de poder de Nietzsche, sino que para mí esto es un concepto súper revolucionario porque históricamente no se había visto antes. Lo que tiene Spinoza, y por lo que me gusta tanto, es que tiene un montón de tesis súper fuertes, súper revolucionarias, medio que por primera vez en la historia. Lo que sí capaz es muy pesado porque son muchas cosas, es todo un sistema distinto. Cuando nosotros somos conscientes de ese apetito, de esa potencia que tenemos, lo llamamos deseo. Y cada interacción que tenemos con otro cuerpo afecta al nuestro. Y recuerden que así como los cuerpos se afectan, también la idea de esto está afectando la idea de mi cuerpo. O sea que la interacción se da con sincronicidad en el orden de lo extenso y lo ideal. Cuando nuestra potencia aumenta, Spinoza lo llama alegría. Si nuestra potencia se reduce, se llama tristeza. Y esto es súper importante porque lo que nos dice es que Spinoza pone el foco de la existencia en la felicidad, a diferencia del cristianismo que pone el foco en esto de cumplir los preceptos para después ver si post juicio entras al cielo. Como no hay una trascendencia del alma en Spinoza, básicamente lo que propone es buscar la felicidad acá, ¿no? Cuando aumenta tu potencia, es alegría.
Y en la tercera parte de la ética, Spinoza hace lo que es como una deducción matemática de los afectos. Y enumera, no sé si alguno me sigue en Instagram, pero el otro día hice lo de poner un punto y te digo qué afecto demostró según el orden geométrico sos. Enumera lo que se te ocurra, o sea, desde el amor hasta algo tan complejo como los celos o la arrogancia. Básicamente, el amor es una alegría unida a una idea externa que es su causa. Es decir, yo me alegro por algo, ¿no? Noto que hay algo que aumenta mi potencia. Fíjense que alegría es algo que afecta tanto al cuerpo como al alma. Una vez más, no está esta distinción tan cristiana del placer mental y el que es el bueno, el noble, y el placer corporal que suele ser el malo, ¿no? La sexualidad, por ejemplo, siempre está bastardeada porque es algo del cuerpo. O, no sé, comer mucho, la gula, así cosas en general. Cuando aumenta tu potencia es alegría, y el amor es una alegría unida a una idea externa que es su causa. Es decir, yo noto que hay algo que causa una alegría en mí, ¿no? Noto que hay algo que aumenta mi potencia. Bueno, la idea de ese algo es para mí una fuente de amor. El amor es lo que yo siento por las ideas que aumentan mi potencia. Ahora bien, como cada cosa intenta... Ah, y el odio es lo que la reduce, básicamente. Cuando algo reduce tu potencia, te pones triste y vos odias a esa cosa porque es lo que reduce tu potencia. Bueno, y siguiendo eso, básicamente con la alegría, la tristeza y el deseo, deduce todos los afectos que se le puedan llegar a ocurrir. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos atentar contra nuestra potencia. Nosotros nos esforzamos en tanto podemos por afirmarnos en la existencia. Es decir, si alguna vez sentimos algo que no aumenta nuestra potencia, bueno, nosotros podemos estar seguros de que eso viene siempre de una causa externa. Por eso, en el sistema de Spinoza no es posible el suicidio. Ni el suicidio ni nada que atente contra tu vida, ¿no? El ejemplo que pone Spinoza es Séneca, que se suicidó, pero en realidad es porque lo llevaron a cortarse las venas. Y después, bueno, como el método de Spinoza es geométrico, siempre se puede justificar casi matemáticamente cualquier decisión. Vieron que entre dos bienes vos siempre elegís el mejor y entre dos males elegís el menor. Incluso si uno se suicidase sería porque estaría buscando algo mejor que la vida misma. La existencia para Spinoza se entiende como algo indefinido, ¿no? Como algo que es en la eternidad de Dios, pero que no necesariamente se guía por el tiempo. O sea, no es que es más potente el que vive más. Y después, esto de vuelta, como decía, es toda una parte de la ética, pero está bueno comentarlo, los afectos, que justamente afectan a mi cuerpo y a mi alma, pueden ser o acciones o pasiones. Pasiones son las que uno padece, las que vienen de algo externo, ¿sí? Por eso pueden ser buenas o pueden ser malas. Uno puede tener una vida totalmente feliz, totalmente librado a la fortuna, ¿no? Uno puede salir a navegar sin saber nada, igual encontrarse con un buen clima, buen puerto, todo lindo. Y puede que las cosas externas te destruyan y terminen quitándote tu proporción de movimiento y reposo. Eso sería una pasión triste. El odio, por ejemplo, es una pasión. Y también hay acciones. Las acciones básicamente son afectos en los cuales vos sos la causa. ¿Sí? O sea, vos te reconoces a vos mismo como la causa de ese afecto. Pero como no podés atentar contra tu potencia, la acción nunca puede ser triste, siempre tiene que ser feliz. Incluso hay pasiones felices que pueden ser excesivas. Nos dice Spinoza que no es alegría, sino que tampoco es amor, pero no me acuerdo qué palabra usa, como si fuese amor, pero que puede ser excesiva, porque puede hacer que nos distraigamos de otras cuestiones. Entonces, eso básicamente muy rápido, pero es una introducción a las principales bases de Spinoza. Entonces, ¿soy libre o no al final? Si yo sé que estoy jugando con las mismas reglas que Dios, y Dios es necesario, y el hombre de ningún modo es algo distinto a Dios, sino que, como nos dice Spinoza, no es un imperio dentro de otro imperio, básicamente, si todo lo que ocurre por causa última de Dios, todo lo que nos ocurre a nosotros es necesario también. O sea, la causalidad es tan estricta que todo está determinado. No sé, por ejemplo, si a alguno de ustedes se les cayó algo hoy, bueno, piensen de que en la gran trama universal está relacionado Colón llegando a América con eso cayéndose al piso.
como somos en Dios y Dios es necesario, solo pasa lo que puede pasar, o sea que no hay libertad individual. No hay libertad individual en el sentido de hacer una cosa cuando se podría hacer otra. Y esto Spinoza lo toma como básicamente un modo de evitar la tristeza, porque lo que nos dice es que es muy difícil enojarse o entristecerse por algo necesario, ¿no? Es decir, me pone triste que el triángulo tenga 3 ángulos, ¿no? Y es medio raro, ¿no? Porque no puede ser de otro modo. Por eso, básicamente, cuando pasan cosas malas, no te hagas drama porque no podía pasar otra cosa, ¿no? Tomalo como lo que es, algo necesario del universo. Lo que sí es un garrón que no haya libertad individual, pero porque básicamente lo único que puedes hacer en tu existencia ya no es tener una prueba para ver si pasas el juicio o no, sino simplemente limitarte a vivirla, ¿no? Intentar tener la mayor felicidad que puedas, aumentar tu potencia, pero no vas a poder cambiar nada de lo que te pase. Che, recuerden lo de que tienen el chat para las preguntas y eso, yo no lo llego a ver, pero cuando terminemos con esta sección me voy a chusmear eso. Qué feo el mate frío. Entonces, no podemos ser libres en el sentido de que podríamos hacer otra cosa, pero habíamos dicho de que el único que puede llegar a tener cierta libertad es Dios. No porque pueda elegir qué causa, sino porque se causa a sí mismo. La libertad, o la máxima libertad a la cual uno puede aspirar, según Spinoza, no es a crear una cadena causal nueva, sino a causarte vos mismo, o sea, a ser el responsable de tu propia causalidad, la autodeterminación. Si nos sentimos libres, vieron que es curioso lo libre que uno se siente. Yo realmente pienso de que ahora podría seguir con la charla o tirarme por la ventana o, no sé, suicidarme en vivo. La realidad es que voy a hacer lo que vaya a hacer y no otra cosa, porque si todas las cosas seguían por una cadena causal, ¿no? Absolutamente todo. Yo no, si tiro una pelota consistentemente va a rebotar del mismo modo, no es que de pronto la voy a tirar y va a salir volando. Por alguna razón, nosotros pensamos que el hombre se sale de eso. Pensamos que de algún modo no está inscrito en la naturaleza. Nos sentimos libres porque nosotros conocemos el efecto, pero no conocemos la causa. O sea, yo tengo el deseo de tirarme por la ventana, por ejemplo. No porque baja mi potencia, pero tengo el deseo de, no sé, hacer cualquier cosa. Tengo un apetito. Pero yo no sé qué es lo que causó eso. Lo que sí sabemos es que la cadena causal que causó eso es la misma en las ideas que en el cuerpo. O sea que todo lo que es causado por algo, no es que yo puedo iniciar algo. Y bueno, acá nos dice, ¿no? Conciencia de los apetitos, ignorancia de las causas. Eso es lo que entendemos por libertad. Pero la realidad es que somos siempre esclavos de los afectos y de la naturaleza en general, no tenemos mucha agencia. Nuestros afectos no escapan a la mecanicidad que rige el mundo. Si tuviésemos acceso a los afectos, veríamos que su naturaleza es prácticamente matemática. Vos sentís amor por algo, pero si ese algo de pronto reduce tu potencia, se va a reducir el amor que sentís por ese algo, se va a aumentar el odio, pero el amor y el odio no pueden coexistir, así que en la medida que aumenta uno, se reduce el otro. Las cosas te pueden causar distintos tipos de afectos al mismo tiempo, de modo que sientas ambivalencia afectiva y puedas amar y odiar a algo. Vamos a ver cómo sigue. La idea de una voluntad libre y creadora no es más que el último asilo de la ignorancia, nos lo dice Spinoza, ¿no? Nosotros, bueno, acá están, como decía, está bien ilustrado, una persona que se queja porque no llueve, y eso se explica con Dios. Pero lo que pasa ahí es que vos simplemente no sabes por qué llueve, ¿no? Realmente no sabes por qué llueve y decís, bueno, esto es Dios. Lo mismo que los nenes cuando arrancan a preguntar por qué, por qué, por qué. Llega un punto en el que como simplemente se te escapa la cadena causal, terminas respondiendo, bueno, a nosotros no es muy común, pero una opción siempre es responder porque Dios así lo quiere. O sea que nosotros realizamos el mismo fenómeno tanto en nosotros como en Dios. Nosotros tenemos un efecto y no la causa. Spinoza también tiene, así como tiene la ontología, la metafísica, la política, tiene la nociología y la psicología, que es sobre las ideas que percibimos. No me metí en eso porque iba a ser imposible avanzar. Pero básicamente, el primer género de conocimiento es la imaginación, en el cual vos tenés una idea mutilada, porque es la impresión de algo, o sea, vos tenés el efecto sin la causa. Por eso te sentís libre, ¿no? Porque tenés el efecto de la voluntad sin la causa. Por eso también pensás que Dios es libre, o sea, pensás que las cosas pasan por algo, porque vos ves que pasan y no entendés por qué pasan.
por eso, como tenés la idea mutilada, cometés el error. Y el segundo género de conocimiento, que es el conocimiento racional, es cuando ya conoces las nociones comunes. O sea que cuando conoces algo, entendés también su causa. Y con eso no te puedes equivocar porque es común a todos. Eso es guiarse por la razón. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a conocer su causa y su efecto como útil para nuestra potencia, de modo de apropiarnos de su causalidad. Ok. Bien, entonces, lo máximo a lo que podemos aspirar es tener una libertad semejante a la que tiene Dios, que es no elegir una cosa u otra, sino simplemente ser la causa de sí mismo. Básicamente lo que podemos hacer para eso es intentar tener tantas acciones, tantos afectos positivos creados por nosotros como podamos y reducir las pasiones. O sea, podemos dejar las buenas, porque igual nos hacen alegres y eso siempre viene bien, nunca viene mal aumentar la potencia, pero lo más cercano a lo que podemos tener como libertad en Spinoza es la autodeterminación, o sea, el poder ser la causa de los afectos positivos que hay en vos. ¿Sí? Eso sería para Spinoza la virtud, cuando actúas buscando la propia utilidad guiado por la razón. La mayor de... Bien. Causa de sí, esto es autodeterminarse. O sea que, si bien Spinoza nos pone un sistema con un determinismo mecanicista, que a diferencia de un determinismo fatalista, no requiere que Dios intervenga, simplemente Dios es la causa eficiente a la cual se pueden retrotraer todos los efectos, pero no es que está todo pensado, si se quiere, sino que todo se va creando mientras se hace. Por eso no sería correcto decir de que en Spinoza existe el destino. Todo va a pasar de un modo, sin dudas, y no puede pasar de otro. Pero no es que yo ahora podría ver al futuro y ver qué es lo que va a pasar, porque eso aún no pasó. Sí podría predecirlo si tuviese toda la información del estado de cosas actual, porque dado una causa, se sigue necesariamente un efecto. O sea que si yo tuviese toda la información actual, todas las leyes posibles físicas, sí podría saber a la perfección qué es lo que va a pasar. Pero eso no es porque haya una mano que lo guíe, no es porque haya un Dios providente que esté cuidando ahí todo para que todo salga como tiene que salir, sino que simplemente no puede salir de otro modo. La causalidad es fija y todo va a jugar con sus reglas. Básicamente, Spinoza nos dice que en realidad no podemos ser libres, estamos en un sistema muy rígido, pero podemos, sí, dentro de eso, tener una vida más feliz. O sea, podemos como apropiarnos de un poco de las reglas de juego. Bueno, básicamente, eso es la libertad desde un punto de vista filosófico en Spinoza. Muy intenso, pero es necesario para poder ver el plano político. O básicamente lo interesante de utilizar Spinoza como fundamento de un sistema de filosofía político. Ahora es donde tenía el descanso y tengo unos poemas sobre Spinoza de Borges. No sé, ahora voy a leer a ver si hay preguntas. Ah, está, sí, hay algo en el chat. Ah, mira, Ernesto Castro, lo voy a mirar después. Sí, el judaísmo en sí tal cual, coincido con eso de que es todo un proyecto, porque es una cuestión étnica, es una cuestión religiosa, es una cuestión cultural. Fíjate que cuando lo excomulgan, no es que lo excomulgan de la iglesia, sino que te están quitando, te están despojando de esa relación ancestral que vos tenés. Vos, insisto, los ancestros de Spinoza fueron conversos, ¿no? Se tuvieron que convertir falsamente al catolicismo para poder resistir y de pronto le quitaron todo eso. Mucho texto ayuda. Así que, bueno, básicamente eso es el primer sentido en el que se puede entender la libertad en Spinoza, en el sentido filosófico, en el cual, como vimos, la libertad en ese sentido no existe en Spinoza, no podemos ser libres. Después, bueno, estos poemas de Spinoza, de Borges, están muy buenos. Comentando esto que decíamos de que siempre se habla de Spinoza. Ahí Santo, otra pregunta, por si no lo viste. A ver.
¿cómo se explicaría, siguiendo esta concepción de la libertad, que las ciencias sociales tengan distinta metodología que las ciencias naturales? Parecería que la actividad del hombre es más bien contingente que necesaria. Lo que te diría Spinoza es que lo que se tienen que adaptar son las ciencias sociales. Las ciencias sociales tendrían que tener el mismo método que tienen las ciencias naturales. De hecho, cuando Descartes escribe las reglas para la dirección del espíritu, no lo hace pensando en filosofía. O el discurso del método, no son textos filosóficos, sino que eran para la ciencia en general. Lo que está bueno de esta época en filosofía es que no hay una distinción tajante entre filosofía y ciencia. Y eso hace que si a uno digamos, lo que pasa actualmente, pasa desde que arrancó el posmodernismo, que hay un abismo entre lo que es ciencia y lo que es filosofía. De hecho, muchas veces hay cosas que directamente son contrarias a la ciencia. Lo que tiene esta época es que estaba afiladísimo con la ciencia del momento. O sea, la mayoría de los filósofos que quedaron también eran grandes científicos. Lo que diría Spinoza ahí es que el ser humano es un conjunto de engranajes, básicamente. Las ciencias sociales tendrían que ver al ser humano como una máquina y estudiarlo así. Bueno, espero un cachín a ver si hay algún otro comentario más y si no, sigo. Lo que nos viene a continuación es la filosofía política de Spinoza, que es mucho más light. Les prometo que no es tan densa. Ahora lo que vamos a ver es vamos bien con el tiempo. ¿Eh? Una pregunta. ¿Y no pensás que esta concepción de la libertad o esta forma de ver al hombre como un engranaje dentro de la naturaleza es, por decirlo de alguna manera, peligroso? Porque si alguien puede dar o si alguien puede conocer el método, por así decirlo, eh, y conocer bien cómo opera el hombre, eh, buscar imponer un sistema en sentido político. Sí, de hecho, vos pensás que si uno pudiese desencriptar cómo es que funciona la mente humana, o sea, suponte que tuviésemos ese nivel de conocimiento, ¿no? Que pudiésemos reducir todas las ideas a sus cuestiones más íntimas. Suponte que yo tomo una persona, le altero la causalidad y esa persona saldría para otro lado. O sea, yo después voy a hacer las cosas que voy a hacer porque ya vengo con causalidad cargada. Si uno pudiese alterar eso, podría hacer que yo haga otra cosa. Sí, sin duda. Y otra cosa que tiene, que en Spinoza no esté la cuestión de que podrías haber hecho otra cosa, es qué pasa con las cárceles. O sea, qué pasa con el castigo al crimen. Si vos tenés una persona que no podría haber obrado distinto de cómo actuó, bueno, ¿tiene sentido castigarla? Hay espinosistas contemporáneos famosos, y sé que Deleuze fue de los últimos así que se estudian en la universidad. Deleuze y Berzón también, pero ya es más un vitalismo. Realmente, como estuvo prohibido y no tuvo demasiado impacto. Sí, cuando lees a Nietzsche ves que lo critica y Schopenhauer también, pero me sorprende lo poco el poco ruido que hizo, ¿no? Porque nosotros lo vemos en una materia que es filosofía moderna y después no se lo ve mucho más. Eh, Incluso desde el punto de vista del contractualismo tampoco se lo menciona. Bueno, y ahora si quieren puedo seguir con la cuestión de la libertad en términos políticos. Acá ya trabajamos con el Tratado Teológico Político, que es mucho más amigable, porque básicamente no está escrito siguiendo el método geométrico. Lo principal que vamos a ver está en el prefacio del Tratado Teológico Político, los capítulos 16 y el capítulo 20. Acá no es tan importante la presentación porque como es mucho más fácil de seguir, capaz no hacía falta tanto de esto. Ahora, lo que tiene Spinoza es que como la concepción del hombre es totalmente distinta al cristianismo, el fin del Estado también es muy distinto al cristianismo, ¿no? Esta cuestión de, creo que es
San Agustín, que escribió sobre la monarquía, o Santo Tomás, no me acuerdo. Perdés muchos siglos de diferencia. Que básicamente el rey viene a cumplir el rol que Dios cumple, solo que así como Dios es Dios en realidad es como el rey universal, y el rey terrenal viene a cumplir ese rol, ¿no? Como el de ser pastor de los hombres en el plano terrenal. Bueno, Spinoza se presentaba como un filósofo democrático y ateo. O sea que el fundamento del Estado no puede estar basado en algo fuera de este mundo. No tendría sentido. Lo que dice, ahí está. Vamos a poner esto en grande. Bien. Vamos a ver cómo llega a justificar el fin del Estado y que el fin del Estado sea la libertad. Acá, cuando entendemos libertad, no lo estamos entendiendo en términos ontológicos, sino en términos políticos, es decir, qué tanto te compete hacer sin ser coactado por una fuerza externa. Y la razón por la que vimos lo anterior es que es muy impresionante cómo Spinoza puede escribir un libro como es La Ética, que es un libro con mucha abstracción, de algo teórico, y que ese mismo sistema encastra a la perfección con un tratado político. A mí eso siempre me llama la atención, cómo pasás de algo muy abstracto a algo muy práctico sin chocarte. Básicamente en el capítulo 16, nos explica cómo es que se llega a formar el Estado, o sea, qué es el Estado. Básicamente, antes de la formación del Estado o del derecho civil, estamos en el estado de naturaleza. Y no sé si alguno suele estar en su patio o ir al campo o estar en contacto con la naturaleza. Y lo que llama la atención de la naturaleza siempre es lo cruda que es. De hecho, yo tengo patio y me gusta mirar, por ejemplo, las peleas entre los bichos, como, no sé, entre sapos y cascarudos o entre avispas y arañas. Sorprende lo impía que es la naturaleza, como que son todos re crueles, medio que todos hacen lo que les pinta, se matan, se comen. De hecho, cuando un animal se come a otro, vos mirás videos de, no sé, hienas comiéndose algún bicharraco, y mientras el pobre bicho está intentando evitar ser comido, se lo están comiendo vivo, y capaz que, no sé, la hiena se llenó y termina de comer y se va, y queda ahí el bicho agonizando. Y sigue así, o sea, la naturaleza es extremadamente cruda. Todo tiene derecho a cuanto puede, ¿no? Su potencia, su capacidad de afectar y ser afectado por otros cuerpos es toda su ley, ¿no? Y eso afecta a todos los animales, a todas las cosas que existen y al ser humano. El pez grande se come al chico y está bien, todo tiene derecho cuando puede. Lo mismo con la reproducción, ¿no? Vieron que el consentimiento es algo que para nosotros tiene valor jurídico y está solo en la especie humana. Los animales no se reproducen así. Simplemente va uno, copula con el animal que quiere y se va. O sea, es así. Siempre sorprende lo crudo que es el estado natural. De hecho, yo puedo salir ahora a la calle y puedo salir a caminar y hay luz, hay seguridad, hay, no sé, cámaras, pero hace 500 años o hace 1000 años, salir a caminar de noche era otra cosa. Vos imaginate que estás, no sé, en la Roma antigua, ¿no? Que ni siquiera hay faroles, no hay policía, no hay nada. Y salís a caminar y te cruzás con los 4 tipos que no tenías que cruzar. O sea, fuiste, no. Si no es porque nos protege el Estado de Derecho, todo se trata sobre poder, en el cual cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, no. Por eso es tan descomunalmente cruel y cruda la guerra, que es cuando el Estado de Derecho se suspende, ¿no? Deja de estar ahí. Por eso la gente se mata, se viola, se lleva las cosas. Vieron que cuando hay guerra las cosas ya como que no son de alguien, simplemente están ahí, vas, las agarrás. Eso es bastante loco. Por eso está muy bueno tener Estado de Derecho. En la naturaleza, cada uno da rienda suelta a su apetito, guiado solo por su volición, no por su razón. O sea, cada uno hace incluso lo que imagina como más placentero. Vieron que como la imaginación es el primer género de conocimiento y puede ser equivocado, puede que vos hagas algo pensando que aumenta tu potencia cuando en realidad la reduce. Justamente la razón es poder ir más allá de lo que es aparentemente negativo para vos. El ejemplo que pone Spinoza es que comer una manzana envenenada puede ser placentero, pero solo porque tenés solo el primer género de conocimiento, no conocés las causas que va a tener. Por el contrario, tomar un remedio por lo general es algo feo, pero lo tomás porque sabés que te va a ayudar.
En el estado de naturaleza esto no pasa y básicamente todos hacen lo que les pinta. Y ahí responde a esta hipótesis de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, pero, como el ser humano se da cuenta de que no le conviene estar en ese tipo de relación, básicamente decide aliarse con otros hombres para que entre todos puedan tener una vida más segura, ¿sí? Y evitar, como a nadie le conviene estar en el medio del quilombo, todos pactan para estar mejor. Por eso, para Spinoza, el hombre, en tanto sea racional y razonable y busque su propia utilidad, es un dios para el hombre. Por conveniencia, cada individuo pacta, cede el derecho de hacer lo que le plazca a una especie de poder común, ¿sí? Pero a diferencia de Hobbes, que hay un pasaje del derecho natural al derecho civil, acá nunca desaparece el derecho natural. La naturaleza del pacto es tal de que si te conviene, podés romper el pacto. Básicamente, en cualquier momento dado, vos podés buscar tu propia utilidad. Y es tu naturaleza hacerlo, es tu esencia hacer lo que te conviene. Sin embargo, el sistema tiene que estar hecho de modo de que a vos te cueste más romper el pacto que lo que sea que te podría dar el hacerlo. O sea que si no sé. Por eso, por lo general, Spinoza dice que al que está fuera del pacto hay que o someterlo o matarlo. Quien vive fuera del pacto es un enemigo. O sea, vos fíjate que nosotros tenemos un estado de derecho, ¿no? Y yo salgo a la calle y me cruzo con gente. Y a veces la gente, no sé, tiene cosas que quiero. Pero como vivimos en el estado de derecho, la gente se va con sus cosas. Si yo rechazase el estado de derecho y viviese en el estado natural, ¿no? Si no cediese mi parte de poder de hacer lo que yo quiero, sos pollo. O sea, nada evitaría, no hay ningún tipo de justicia divina ni de fuerza sobrenatural que evite que yo simplemente lleve a cabo mi deseo natural, que es aumentar mi potencia como considere mejor. Por eso es lícito mentir, romper pactos, lo que quieras. Pero, como nos damos cuenta que no nos conviene que todos hagamos lo mismo, cedemos parte de nuestro poder individual a un ente superior para que nos regule. Spinoza es un filósofo democrático, o sea que cuando habla del Estado siempre dice que lo mejor es que las órdenes las dé una asamblea. Y a esa altura, al menos yo no sé de muchos filósofos democráticos anteriores, más que los griegos, ¿no? Pero los filósofos que de esta época son más bien republicanos, hablan de un soberano. Lo que dice Spinoza es que la naturaleza que la democracia es lo más similar al derecho natural. Básicamente las partes que son las que ceden su derecho a defenderse, a su vez son las que deciden cómo se juega con ese poder. Lo que sí, ese poder básicamente se chupa toda la legitimidad que tiene el poder del derecho natural. O sea, como decíamos, nunca desaparece el derecho natural. Por eso es que la injusticia solo puede ser para Spinoza cuando o entre súbditos o del súbdito al Estado. Si no, la concentración de poder siempre puede hacer lo que quiere. O sea, si un gobierno democrático, o como sea, quiere matar a alguien, bueno, está bien, si lo decide, es su poder, puede hacer con él lo que quiera. Sin embargo, eso no conviene porque la gente no le convendría jugar en un sistema así. Lo que nos dice Spinoza es que por más que uno ceda todo su poder de defenderse o de hacer lo que quiera, nunca puede ser primero la totalidad de su poder porque dejaría de ser lo que es, ¿no? Si yo cediese la totalidad de mi potencia, dejaría de ser un hombre. Y no soy un siervo del gobierno, no es que yo hago lo que me ordenan aunque no me conviene, sino de que al ser un súbdito, yo hago lo que le conviene a mi pueblo porque también me conviene a mí. O sea que, de vuelta, estoy racionalmente buscando mi propia utilidad. Y como todos nos damos cuenta que eso es lo mejor, todos pactamos para vivir en un estado de derecho y dejar atrás el derecho a hacer lo que cada uno quiera. Bueno, esto es justo lo que decía recién. ¿Y qué tan libre debería ser uno en un Estado? Eso también es sorprendente, porque el Tratado Teológico Político se escribió hace 400 años, casi. Y plantear así primero una democracia, ¿no? Y después un límite entre la religión y el Estado tan fuerte. No es de sorprendernos que las obras hayan estado prohibidas, pero básicamente dice que la religión y el Estado tienen que ser cosas radicalmente distintas, porque
es imposible, o sea, lo que la gente cede cuando cede su derecho es su derecho a defenderse, no su derecho a juzgar. Ese derecho no lo puede ceder. Del mismo modo, uno como concentración del poder, si uno fuese el soberano, no puede hacer nada al respecto. No puedes hacer que la gente piense algo distinto de lo que de hecho piensa. Y del mismo modo, tampoco tenés que prohibir la expresión de eso. Si la gente juzga algo y considera que lo adecuado es expresarlo, no puedes limitar eso. O sea que no solo que plantea una distinción entre las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas, sino que además está en contra de la censura. Sin embargo, hay un límite para eso, que es la sedición. O sea, el único tipo de contenido que no puedes admitir es el que podría dirigirse contra, que podría causar un cisma en el Estado. De hecho, el crimen de lesa majestad es cuando uno intenta apropiarse los poderes del Estado. Vamos a ver cuál es la próxima. Ahí va. Bueno, esto me parece súper importante, ahora que ya medio que pasamos esto. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Oh, impecable. La noción que plantea Spinoza, el sentido de todo, es muy distinto, o sea, de base, es muy distinto al que puede ofrecer el cristianismo. Fíjense de que el sentido de la existencia para Spinoza, o la justificación de por qué hacemos lo que hacemos, es aumentar tu potencia, es buscar la felicidad. Realmente el motor es la alegría, es la búsqueda del placer. Y el fin del Estado es la libertad, porque es el modo en el cual más libremente nos podemos manejar. O sea, nos manejamos con mucha mayor libertad en un estado de derecho que en un estado de naturaleza. En un estado de naturaleza no podríamos desarrollar tanto nuestra potencia. Realmente es lo mejor para nosotros. Ahora, lo interesante es que cuando vos tenés eso como pilar y tenés como fundamento filosófico que el ser humano no tiene una distinción entre cuerpo y alma, sino que cuerpo y alma es lo mismo. O sea, que vos sos un cuerpo, o sea, que lo que le hace bien a tu cuerpo también le hace bien a tu alma, podés plantear algunas cosas muy interesantes desde el punto de vista del derecho, incluso cosas que al día de hoy todavía no se han tocado. Por eso ahora voy lo del deleite. Spinoza específicamente menciona el deleite, o sea que esto de hecho lo voy a leer, es un toque largo, pero está muy bueno. Esto es un escolio de la tercera parte, que es cuando habla de los afectos. Dice: entre la irrisión, que como he dicho en el corolario 1 es mala, y la risa, reconozco que hay una gran diferencia, pues la risa, como también la broma, es pura alegría, y por tanto, con tal que no tenga exceso, es de por sí buena, como la broma, pues ciertamente solo una torva y triste superstición puede prohibir el deleite, porque saciar el hambre y la sed va a ser más decente que desechar la melancolía, tal es mi regla, y así está dispuesto mi ánimo. Ningún ser divino, ni nadie que no sea un envidioso, puede deleitarse con mi impotencia y mi desgracia, ni tener por virtuosos las lágrimas, los sollozos, el miedo y otras cosas por el estilo, que son señales de un ánimo impotente. Muy al contrario, cuanto mayor es la alegría que nos afecta, tanto mayor es la perfección a la que pasamos, es decir, tanto más participamos necesariamente de la naturaleza divina. Así pues, servirse de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible, no hasta la sociedad, desde luego, pues eso no es deleitarse, es propio de un hombre sabio. Lo que dice acá, fíjense que marca la distinción, ¿no? Vieron que para el cristianismo, por ejemplo, si vos comés en exceso, o sí, comer tal cual, o sea, comer más allá de la saciedad, es gula, es pecado. Acá Spinoza nos dice que realmente no está mal, en tanto te haga feliz y aumenta tu potencia. Dale, si ese es el sentido de todo. Es propio de un hombre sabio. Quiero decir que es propio de un hombre sabio reponer fuerzas y recrearse con alimentos y bebidas agradables, tomados con moderación, así como gustar de los perfumes, el encanto de las plantas verdeantes, el ornato, la música, los juegos que sirven como ejercicio físico, el teatro y otras cosas por el estilo, de que todos pueden servirse sin prejuicio ajeno alguno, pues el cuerpo humano está compuesto de numerosas partes de distinta naturaleza, que continuamente necesitan alimento nuevo y variado, a fin de que todo el cuerpo sea igualmente apto para hacer todo lo que puede seguirse de su naturaleza, y consiguientemente, a fin de que también el alma sea igualmente apta para conocer al mismo tiempo muchas cosas. Fíjense de vuelta, no hay una distinción entre cuerpo y alma, más que en cuanto a su orden. Y así, esta norma de vida concuerda muy bien con nuestros principios y con la práctica común, por lo cual, si hay alguna regla de vida que sea la mejor, lo es esta, así como la más recomendable en todos los sentidos, y no es preciso tratar este tema con mayor claridad ni extensión. Esperen que como casi puedo tener la cámara. Eso me parece excelente, porque el fundamento es la alegría, tiene como fundamento de la existencia. Fíjense que en un estado cristiano,
sería imposible. De hecho, la flagelación, o sea, el castigar al cuerpo para expiar el arma, es algo que nunca podría existir en el sistema de Spinoza, porque no te estarías haciendo un daño. Fíjense que si nosotros pensamos de que el sentido del Estado es la libertad y de que todos nos sumamos al Estado porque es el modo en el cual podemos obrar con mayor potencia, ¿no? y realmente nos da mayor felicidad, las cuestiones religiosas, bueno, eso ya lo marca Spinoza, no tiene mucho sentido, pero incluso cuestiones más básicas como la legalización de la marihuana, yo siempre pienso en Spinoza, porque realmente se puede utilizar como fundamento filosófico para justificarla. Si el sentido de la existencia es básicamente la alegría y tenés algo que aparentemente parece ser causar más placer que dolor y te beneficia, no hay mucho justificativo porque debería prohibirse. O así lo mismo, ¿no? A veces el Estado hace cosas que decís, che, pará, yo no sé si es esto lo que le compete al Estado. Así que, bueno, y esto fue la presentación sobre Spinoza. Y ahora si quieren charlamos un poco sobre eso. ¿Andás por ahí? Bueno, muchas gracias, Santo, por todo el speech, 1 hora y media, explicándonos. No sé si alguna otra persona tiene preguntas o algo. Las abordamos rapidito. Pero justo hay unas cosas en el chat. Claro. Sería un estado de anarquía total, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El estado de naturaleza? No me acuerdo en qué, hace 10 minutos. Creo que era cuando estabas explicando lo de los animales. Sí, ¿Cómo? Claro, sí, tal cual, el estado, sí, ni siquiera un estado de, o sea, sí, sería un estado de anarquía, pero peor, sería un estado de poder desmedido. Podría ser la peor tiranía, es poder en cuanto se puede. De hecho, si quieren ver algo así, poder bien en crudo, hay una peli que es de Gaspar Noé que se llama Irreversible, que básicamente son escenas que están bien, pero en orden cronológico inverso. Y hay una escena de una violación y la verdad que es... ahí vos ves lo que es el poder sin medida. ¿Es terrible esa película? Sí, lo es. Porque hay una escena de una violación en la cual una mina llega al lugar equivocado, un tipo la viola y después se va y en ningún momento de la película uno ve que sufra consecuencias por lo que pasa. Porque aparte, spoiler, ¿no? Pero cuando la película termina matando al otro, no a él. O sea que esa es la naturaleza del poder, ese es el poder en su estado natural, que cada uno haga lo que le pinte sin consecuencias. Y eso no le conviene a nadie. De hecho, Irreversible es como una película muy espinosista, porque la idea de Irreversible es la causalidad, justamente. Que vos arranques por la primera escena no entendiendo nada y llegas al final y digas, ah, claro, todo pasó así, no podría haber pasado de otra manera. Sí. Así que bueno, sí, eso también y sobre todo volviendo a esto de Spinoza como fundamento de algunas cuestiones liberales, el movimiento LGBT, lo que sería el liberalismo más de cuestiones civiles, realmente puede encontrar a Spinoza como un fundamento, ¿no? Porque es muy sencillo el razonamiento, como esto no jode a nadie y a mí me hace feliz. Y por lo tanto yo creo que tendría que tener derecho a hacerlo. Y bueno, de hecho, no por nada, le escribió en Holanda, que fue el primer país en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, también el primero en legalizar la marihuana, o sea que se ve que siempre fue una tierra muy liberal. Fíjense que al día de hoy en Argentina yo no sé si se podrían plantear estas cuestiones. O el cambio de género, que no parece que no afecta a nadie. Las cuestiones relativas a la moral pública no podrían, así al menos a simple vista, estar presentes en Spinoza en cuanto sean coactivas, porque no es ese el fin del Estado, mantener una moral pública. El código de hecho, el código de faltas de la provincia de Formosa prohíbe el travestismo y la homosexualidad. Eso se derogó en el año 2012, pero si vos entras al código, sigue estando presente. O sea, que vos tenemos en nuestro país un código de faltas provincial que prohíbe la vagancia, el travestismo y la homosexualidad. Y aparte, quería decir que Holanda era un país extremadamente liberal, incluso en la época de Spinoza. Como dije, Spinoza no era un filósofo contra el gobierno, era un filósofo cuyo patrono era Johann de Witt, como dijiste, creo que por 20 años o menos, pero
15, 20 años fue el primer ministro de Holanda, que instauró la tolerancia religiosa, que en ese momento era impensable, bueno, la separación de la iglesia y del Estado, un montón de cosas que eran el equivalente en su época al progresismo. Sí, sí, a mí siempre me sorprende eso, porque posta que son textos que tienen casi 400 años. O sea, uno ve contenido mediático de hace 30, 40 años y decís, che, pará, esto no, no añejó bien, ¿no? Como que hay cuestiones que ya el cine de la década del 50, ¿no? Incluso decís, che, no pasó mucho tiempo y sin embargo esto ya es abismal. O sea, la sociedad en esa época era muy distinta. Y después tenés a Spinoza que lee algo que parece que se escribió ayer y cosas que al día de hoy aún parece que no se pueden superar. Bueno, no sé si quieren charlar algo más o de última, capaz ya estamos. Como, no sé, Eloy, Sí, supongo que, salvo que alguien ya mismo quiera o abrir el micrófono o poner algo en el chat, creo que estamos. Aparte que la secuestré a Ela para que grabe, que sin ella esto no podría después subirse a YouTube. Y en todo caso, Santo, en un futuro podemos organizar... Ah, bueno, ahí tenemos una pregunta de Federico. Dale. Sí, porque el tema es que la libertad en términos filosóficos la tenía que comentar para que se pueda entender, o sea, para poder dar el fundamento de la antropología de Spinoza, pero es tan denso que hacerlo en 45 minutos es muy difícil, es más para un ciclo que... A ver qué dicen los comentarios. Igual se me había pasado una, de esto de acciones por incentivos, perdón que no lo respondí, pero si lo querés repetir, así o a qué... ¿Podrías explicar de nuevo lo del libre albedrío y determinismo? Claro, para Spinoza no hay libre albedrío. No, de hecho, todo está determinado. Todo lo que existe es necesario. No puede pasar nada, ni podría haber pasado, ni podrá pasar nada distinto de la causalidad. Eso es un tema que en la época se estaba, digamos, a medida que la física le ganó la física moderna le ganó por un par de siglos a la química moderna. Y ya se tenía muy en claro el tema de la causalidad estricta en el mundo físico. Lo que se pensaba es que, o al menos lo que decían algunos filósofos, es que la mente o el alma tiene la capacidad de crear nuevas cadenas causales. O también, creo que Leibniz, que también añade un determinismo, dice que el milagro justamente es cuando Dios se mete en la cadena causal y la cambia. Pero es eso de entender al mundo como ya determinado, ¿no? Dios es necesario, solo puede manifestarse del modo que se manifiesta, todo lo que existe es en Dios, el hombre no es un imperio dentro de otro imperio, así que está sometido a las reglas del todo, y por lo tanto, los procesos causales que están en mi cuerpo y en mi alma son necesarios también, y lo fueron y lo serán. Y esta conversación, o sea, yo no dije una sílaba distinta de lo que podría haber dicho, simplemente la ejecuté. A ver si... y por eso, bueno, por eso no existe el libre albedrío, ni siquiera Dios lo tiene. Ni siquiera Dios, que es una figura infinitamente potente, la única sustancia que existe, no puede hacer que algo sea distinto de cómo es. En todo caso, Él es libre porque puede autodeterminarse. Y nosotros podemos ser libres en la medida que nos autodeterminemos, es decir, que nos apropiemos de la causalidad que aumenta nuestra potencia. Una versión más armónica para actuar una... Claro, sí. Una visión más armónica para actuar en una sociedad no coercitivamente es generar un sistema de incentivos, casi como que actuar negociando o comerciando sea más beneficioso que destruir al otro o restringirlo. Claro, y así es como justifico en un sistema determinista las cárceles. Porque, viste que si, como hoy comenté al pasar, si la persona no podía haber obrado distinto de como obró, no tiene mucho sentido castigarla, porque no podría haber hecho otra cosa. Pero la cárcel o la pena lo que hace no es castigar a la persona porque podría haber hecho otra cosa, sino que funcione como incentivo para que no lo haga. Es decir, lo que hace ahí no es esta cuestión de juicio tan cristiana de, bueno, mira, vos podrías haber hecho otra cosa, te castigo, sino de, mira, si haces esto y te agarramos, te va a pasar esto, así que hacé la cuenta, vas a ver que no te conviene, no lo hagas. Pero yo la función que le encuentro al castigo penal en un sistema determinista es ese, que te cambie la balanza. Más si sos ateo o si es un sistema que
que no tiene esa cuestión del juicio. Vieron que si Dios no existe, todo está permitido, y si Dios es todo, también es puto. Básicamente, en un panteísmo no existiría el pecado. Realmente los incentivos que tenés son terrenales. Y para mí la pena funciona así, evitando que se desmadre todo en pos de tu conveniencia. El camino ya está establecido, solo falta transitarlo. Exactamente, así es. Por eso, básicamente uno es como un hombre ahí Spinoza usa mucho la figura del náufrago, como que estás ahí en el medio del mar, y bueno, nada, somos una peli de Netflix, sí. El tema de no ver el chat encima, serviría a modo de ejemplo. ¿Qué cosa? Lo de la cárcel. No tendría sentido plantearlo como un modo de incentivo. Este supone la posibilidad de obrar de manera contingente. Claro, no, ese es el tema. Si vos sumás, al menos lo que Spinoza, que yo sepa, no trató esta cuestión, pero yo creo que si vos añadís a la ecuación la pena, eso cambia los incentivos. O sea, es medio raro hablar de esto en estos términos, pero si nosotros fuésemos a tener necesariamente esa conversación y fuésemos a determinar necesariamente que tiene que haber una pena, eso afectaría la balanza del tipo que juzga si algo le conviene o no. Por ejemplo, supongamos que yo salgo de acá y le robo a alguien las zapatillas, ¿no? Y ese algo, yo ya, causalmente ya estoy cargado con eso. O sea, en 50 años capaz mato a alguien y eso ya está determinado. No voy a poder evitarlo de ningún modo. Pero si en el momento tengo entre esos factores causales que si lo mato voy preso versus que si lo mato no pasa nada, tengo mayores incentivos a no matarlo por mi propia utilidad. Lo de las cárceles, claro, sí, lo de las cárceles como que es, siempre, de hecho, vieron, no sé si quizás lo vieron por ahí, pero en los últimos años se vieron un par de experimentos sobre qué se produce antes, si la sensación de la elección o la elección, y parece que se puede predecir con unos 11 segundos. Es Wegner con W, es el autor que más trabaja estos temas, por si les interesa la referencia. Se puede predecir con 12 segundos de anticipación cuál es la decisión que va a tomar una persona antes de que ella sea consciente de la decisión. En los experimentos les hacían unas resonancias y les decían, cuando vos estés consciente de tomar tu decisión, apretá el botón. Y parece que se veía no sé si era una resonancia o qué método era, pero la parte del cerebro encargada de decidir, se veía que decidía 12 segundos antes de que la persona sea consciente de esa decisión. Si uno fuese determinista, lo que uno dice es que, bueno, vos ahí lo que tenés es la cadena causal que hace que tu cuerpo haga una cosa, y la cadena causal que hace que te sientas libre, pero no es que la libertad causa el movimiento, sino que ambas se dan en paralelo. O sea, lo que sea que cause una, causa la otra y están ahí juntas. Y como siempre se dan juntas, las confundimos. Así que bueno, eso. Bueno, creo que eso ya es todo. En todo caso, Santo, en un futuro podemos organizar otra charla si te gustó en esta oportunidad. Sí, Aparte, bueno. siempre surgen temas de conversación entre nosotros y tengo que aprovechar la gallina de los huevos de oro ya que tengo un filósofo cerca y no tengo que escribir mails. Che, bueno, ha sido un gusto, la verdad. Les agradezco a todos por estar. Posta que a mí me encanta hablar de Spinoza, así que mi potencia aumentó muchísimo en esta hora y media. Espero la suya también. Muy bien, Ela ya puede terminar de grabar. Y bueno, chicos, nada, estén atentos a próximos eventos que vamos a hacer, algunos con Santo y otros sobre temas parecidos. Y si les interesa Estudiantes por Libertad, ya saben, pueden escribir al mail que estaba en el flyer o en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Es Libertad Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias.